Bienvenidos estudiantes a un nuevo video del canal de la Profe Gise. El tema que nos convoca hoy son los géneros literarios. Haremos un breve paseo por las características básicas de cada uno de estos géneros, ¿sí? Si debemos estudiar un poco de literatura, sí o sí tenemos que tener una idea básica, un conocimiento sobre cada uno de los géneros literarios. No obstante, ¿sí? Cuando hablamos de géneros literarios, es preciso primero delimitar a qué nos referimos con la idea de género, ¿sí? Bien, cuando hablamos de género, nos estamos refiriendo a estructuras o esquemas que funcionan como dispositivos al momento de la lectura y de la escritura y que permite que podamos reconocer al texto como tal, ¿sí? Es decir, es un dispositivo, un conjunto de características o de conocimientos que hace que yo como lector o yo como escritor pueda reconocer en la lectura de que se trata, por ejemplo, de un poema o de un cuento o de una obra de teatro, o bien cómo debo hacer si debo escribir un cuento o una novela o una obra de teatro, ¿sí? Bien, de acuerdo a una primera división que realizó Aristóteles, ¿sí? Hasta el día de hoy distinguimos tres géneros literarios, ¿sí? Básicos. Dentro de ellos podemos encontrar subgéneros, pero eso los veremos en otro video que corresponda a cada uno de estos géneros, ¿sí? Tenemos la lírica, ¿sí? El símbolo de este subgénero es la lira, ¿sí? Lírica viene de la palabra lira y de ahí está relacionado también con la música, ¿sí? Otro de los subgéneros, otro de los géneros literarios es la narrativa, ¿sí? Primeramente la narrativa surge como épica, pero luego a lo largo del tiempo se va transformando en lo que hoy conocemos como narrativa. Y por último tenemos el drama, ¿sí? Es decir, los textos que se usan, ¿sí? En la disciplina del teatro. Bien, veamos ahora cada uno de ellos, teniendo en cuenta ciertos criterios básicos. Empecemos por la lírica. Los textos, sí, que pertenecen al género lírico, tienen una intención particular. Si bien todos los textos literarios tienen la intención de generar un gozo estético, es decir, de generar placer en quien lee o escucha, ¿sí? O también una finalidad más básica como puede ser entretener, cada género en particular tiene una intención más específica. En el caso del género lírico, la intención es expresar sentimientos, emociones, ideas, pensamientos a través de un yo lírico. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en un poema, ¿sí? Yo tengo un yo lírico. No es el autor, es decir, la persona de carne y hueso el que se expresa directamente, sino que ese autor crea una voz poética que es la que se expresa o la que tiene sentimientos y emociones, ¿sí? ¿Por qué aclaro esto? Porque también en la lírica puede entrar la ficción, ¿sí? Recuerden que en los textos literarios una de las condiciones básicas que son ficcionales. Bueno, justamente por eso, porque también en la lírica creamos una voz, ¿sí? Y esa voz no necesariamente tiene que coincidir con los sentimientos, emociones e ideas de la persona que escribe, es decir, de la persona de carne y hueso, ¿sí? Yo si quiero puedo escribir un poema sobre la tristeza sin sentirla. Bien, en cuanto a la escritura, el género lírico se caracteriza por escribirse en verso, ¿sí? Es decir, en renglones cortados, pueden ser extensos, pueden ser cortos, ¿sí? Pueden ser encabalgados, quebrados, ¿sí? ¿Qué textos forman parte de este género? Bien, en primer lugar, los poemas, ¿sí? Todos aquellos textos que forman parte de la poesía. También
las canciones, siempre y cuando estas canciones utilicen ¿sí? el lenguaje con una intención estética. En cuanto a la estructura, ¿sí? podemos decir que el género lírico presenta un poema cuyo poema está conformado por estrofas. Esas estrofas son un conjunto de versos, ¿sí? Consideramos al verso como un renglón dentro de ese poema. En cuanto a la particularidad de este género, se caracteriza por poseer musicalidad, ¿sí? Creo que es lo que más distingue al género lírico del resto de los géneros literarios, ¿sí? El género lírico posee métrica, ¿sí? Rima y ritmo, ¿sí? Con métrica hacemos referencia a la extensión de los versos, si son cortos, si son largos, ¿sí? Con la rima a la recurrencia de sonidos dentro de los versos, si es externa, es decir, al final del verso, si es interna, es decir, en el medio de los versos, ¿sí? Y el ritmo, si el ritmo es acelerado porque el verso es corto, ¿sí? O si el ritmo es lento porque el verso es largo, ¿sí? O es un ritmo equilibrado. Bien, otra característica muy particular es el uso de recursos estilísticos o retóricos, es decir, mecanismos del lenguaje que contribuyen a que éste suene bonito. Vamos ahora con la narrativa. Quizás siempre es el género del que más se tiene conocimiento, ¿sí? O con el que primero se identifica a lo literario. Bien, el género narrativo, ¿sí? Un texto que pertenece al género narrativo va a tener la intención de contar una historia, ¿sí? Una historia ficcional. Bien, ¿cómo se escribe? Se escribe en prosa, es decir, así como el género lírico se escribe de cortado, ¿sí? En la narrativa vamos a escribir de corrido. ¿Qué textos forman parte de la narrativa? Bien, la novela, el cuento, tenemos otros también textos como los mitos, las leyendas, las fábulas. ¿Cómo se estructura? Bien, es decir, la estructura básica de todo texto narrativo. Tenemos siempre una situación inicial, ¿sí? Donde tenemos un aparente equilibrio, luego aparece un conflicto o el nudo, donde ese equilibrio se rompe, y luego el desenlace, donde el equilibrio se vuelve a restablecer, pero de forma modificada, o no, puede pasar que no, ¿sí? Bien, ¿qué particularidad tiene el género narrativo? Que posee, ¿sí? categorías de la narración, es decir, en un texto narrativo hay 5 elementos que no pueden faltar. La historia, ¿sí? Sin historia no tenemos texto narrativo, ¿sí? Es decir, el conjunto de hechos, de acciones que se desarrollan en la escritura o en la oralidad, depende del caso, ¿sí? Los personajes, es decir, quienes protagonizan o atraviesan esos hechos que son narrados, el narrador, ¿sí? La persona, el personaje, esta voz que es creada y que cuenta la historia, y por último el marco narrativo, es decir, el tiempo y el espacio, ¿sí? Bien, vamos con el último género literario, el drama. ¿Qué intención tiene un texto dramático? A diferencia de un texto narrativo o un texto lírico, el texto dramático está hecho no solamente para que sea leído, sino más bien para que sea representado, es decir, puesto en escena. Por lo tanto, no tiene la intención de contar una historia, sino más bien de representarla, ¿sí? ¿Cómo se escribe un texto dramático? Bien, en diálogo, ¿sí? Fíjense que cada género se caracteriza por un tipo de escritura, y el tipo de escritura es lo que a mí a simple vista me permite identificarlo, ¿sí? Si yo veo que está escrito en versos, puedo decir rápidamente, creo que se trata de un poema. Si yo veo que está escrito de corrido, puedo decir, seguramente es un cuento, una novela o un mito. Y bien, si veo que hay una escritura en diálogos, completamente en diálogo, ¿sí? Puedo identificarlo rápidamente como un texto dramático. Bien,
¿Qué textos forman parte del drama? Bien, las obras de teatro y también los guiones de cine, ¿sí? ¿Cómo se estructura? Bien, en una obra de teatro, ¿sí? En un texto dramático vamos a encontrar actos, ¿sí? Así como en una novela tenemos capítulos, en una obra de teatro tenemos actos. Dentro de esos actos podemos reconocer escenas o cuadros. Las escenas están delimitadas por la entrada y la salida de los personajes y los cuadros por los cambios de la escenografía. ¿Qué particularidad tiene el drama? Bien, que utiliza determinados tipos de parlamentos, ¿sí? Y acotaciones escénicas. Tenemos parlamentos como el diálogo común, ¿sí? Entre dos o más personajes, el monólogo, cuando lo realiza un solo personaje, o el aparte, cuando un personaje se dirige al público a escondidas del resto de los personajes, ¿sí? Las acotaciones escénicas son descripciones que el escritor sugiere a quien va a llevar a cabo la puesta en escena de la obra sobre, por ejemplo, la escenografía, los gestos y los movimientos de los personajes, o algún otro elemento, ¿sí?, que sea necesario describir. Bien, no obstante, todo esto pueden encontrarlo en otro video más explicado. Por ahora vamos a dejar acá. Gracias por tu atención. Espero que te haya servido este video. Si te gusta, te invito a que les des un like y que te suscribas a mi canal. ¡Nos vemos!